Pues aquí arrancamos una vez más con otro estudio y rápidamente les comento que hoy vamos a estar analizando el pasaje de Mateo capítulo 5 versos 17 y 18, donde dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este texto de Mateo 5, 17 y 18, es un texto muy, ¿cómo les diré? Muy mencionado. No quiero decir utilizado, aunque podría ser la palabra, pero muy mencionado para, ¿cómo les diré? Para ciertas posturas o doctrinas de personas, ¿no? Para defender la vigencia de la ley. Esa es la verdad. Es un texto muy mencionado, muy usado para defender la vigencia de la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de toda la Torah, estamos hablando de todo el antiguo pacto que se dio en el Sinaí al pueblo de Israel. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que este texto, como bien lo dijo la hermana Génesis, es un texto muy utilizado, en este caso tanto por raíces hebreas como por el adventismo también. El adventismo, pues sabemos que están muy aferradísimos a lo que es el Shabbat, y Raíces Hebreas extiende más su visión de guardar la ley, yéndose un poco más allá del Shabbat. Pero es un texto que cuando lo leemos así de primera, de paso y de rápido, pareciera que en realidad está diciendo eso, porque también una de las cosas que nos hacen aquí Raíces Hebreas y el mismo adventismo, que cuando citan este pasaje no lo citan completo. Por lo regular, cuando ellos están argumentando y están diciendo, lo único que dicen: no penséis que he venido a abrogar la ley. Entonces, con esta frase, a veces para el cristiano que no conoce un poco o un muchito las escrituras, esta frase ya nos hace ruido, porque es una frase que dijo el Señor. Entonces, si el Señor dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, pues uno dice: bueno, ahí yo ya no puedo hacer nada, el Señor lo dijo. Entonces, si el Señor dijo que no vino a abrogar la ley, pues no vino a abrogarla. Y entonces aquí tenemos Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar. Ahora, esta palabra de abrogar, y el Señor dice: yo no he venido para abrogar, esta palabra para abrogar es destruir, es derribar o es anular. Entonces, cuando nos dicen: no, es que mira, que la ley, que esto, que el otro, porque Mateo dice que no penséis que he venido a abrogar la ley. Bueno, a esto le tenemos que decir amén. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor no vino a abrogar la ley. El Señor no vino a abrogar la ley, porque abrogar la ley quiere decir destruir, derribar o anular. Entonces, al decir el Señor: yo no vine a destruirla, quiere decir: yo no vine a anularla, ¿ok? Yo no vine a anularla, yo no vine a derribarla, yo no vine a destruirla. Y eso lo tenemos que entender, porque a través de la Escritura nosotros nos damos cuenta que eso es una verdad innegable. El Señor no vino a abrogar la ley. En eso estamos de acuerdo, y podemos darle la mano derecha a Raíces Hebreas y podemos darle la mano derecha al adventismo en esa área. Aunque el Señor habla de la ley y los profetas, aunque siempre se olvida mencionar a los profetas, pero en cierto sentido, pues, es parte de lo que está escrito, que se tendría que cumplir, tanto de la ley como los profetas. Así que el Señor dice: no he venido para abrogar. Así que como aquí estamos de acuerdo, aquí creo que nos damos la derecha y podemos continuar adelante.
Ahora, si el Señor bien dijo que Él no vino a abrogar, hay algo que sí dijo el Señor, y el Señor dijo que Él vino a cumplir. Él vino a cumplir. Entonces, aquí va a estar el detalle, que el Señor no vino a abrogar, amén, le damos la derecha, pero dice que el Señor vino a cumplir. Y esto es algo diferente entre abrogar y entre cumplir. Entonces, si el Señor bien no vino a abrogar, decimos amén a eso, Él vino a cumplir, a lo cual también decimos amén, Él vino a cumplir. Así que aquí viene el tema que nos decía aquí Sebastián, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, ahora, aquí la pregunta que nos hace Sebastián es, ¿será que ya pasó el cielo y la tierra para que la ley haya pasado? Bueno, aquí hay algunas cosas, vamos a puntualizar algo. Cuando nosotros leemos este texto, también si nosotros lo leemos de corrido, así como lo leen para decir que el cielo y la tierra tienen que pasar, porque mientras el cielo y la tierra no pasen, la ley tiene que permanecer vigente. Bueno, aquí habría como que algún problema para los que, no quiero decir que todos, pero para los que creen y entienden que la ley es eterna. Si la ley es eterna, entonces el texto estaría diciendo que cuando pase el cielo y la tierra, tendría que pasar la ley. Si pasa el cielo y la tierra, tendría que pasar la ley. En ese sentido, para quienes dicen que la ley es eterna, entonces ahí entrarían en un conflicto, porque al terminar cielo y tierra, tendría que terminar la ley. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Para los que tienen el argumento de que la ley es eterna. Si la ley es eterna, igual la ley no puede pasar, aunque pase el cielo y la tierra. Yo no sé quiénes, porque al parecer no son todos, puede ser que una gran mayoría, pero aquí entraríamos en ese dilema. Si tú crees que la ley es eterna, pero tú también crees que la ley tiene que permanecer vigente hasta que el cielo y la tierra pasen, bueno, sabemos que está profetizado que el cielo tiene que pasar y la tierra tiene que pasar. Así que cuando se llegue el momento de que el cielo pase y la tierra pase, para los que creen que la ley es eterna, la ley tendría que pasar también. Así que ahí entraría un conflicto con los que piensan que la ley es eterna. Ahora, ¿será que en realidad el texto nos está diciendo que la ley tiene que durar mientras esté el cielo y la tierra? Bueno, eso lo vamos a ver. Ahora, en Lucas 16:17, refiriéndose a la misma frase, el Señor dice, o Lucas escribe, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Bueno, ¿cómo entenderíamos entonces aquí el texto? Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ahora, si nosotros lo leemos de corrido, quienes tienen esa postura podrían pensar también que el cielo y la tierra tienen que pasar porque no se va a frustrar nada, ni lo más pequeño de la ley. Bueno, más adelante vamos a ir entendiendo, pero el texto aquí nos está diciendo que es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo más pequeño que está escrito en la ley. Esto es lo que el texto nos está diciendo aquí. Es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre o a que se deje de cumplir lo más pequeño de la ley. Aquí no nos está diciendo que la ley tiene que permanecer. Aquí nos está diciendo que todo se tiene que cumplir y nada se va a frustrar. Tanto así se tiene que cumplir la ley que sería más fácil que pasara el cielo y que pasara la tierra. Bendiciones, sendas antiguas. Estás tratando de entender un documento. A ver, aquí nos viene el que siempre nos viene aquí con los documentos rabínicos. Estás tratando de entender un documento hebreo con tu mente occidental. ¿No será que esos textos
Hay hebraísmos, buenas noches. Bueno, aprovechando lo que dice aquí Sendas Antiguas, ellos quieren entender, obviamente, las escrituras con las escrituras rabínicas y todo ese tema, pero bueno, la escritura nos dice que no la tenemos que entender desde ese punto de vista. Por otro lado, dice que hay algún hebraísmo. Voy a mencionar esto, no lo iba a mencionar, pero ya que lo trae a colación Sendas Antiguas, yo entiendo que hay una postura de un hermano, de un pastor. Yo vi ese video, vi la explicación que él dio con respecto al cielo y la tierra. No sé si sea de lo que Sendas me está comentando o esté de acuerdo con esa postura que dio el hermano, porque él visita también ese canal. Entonces, sí conozco eso. El hermano dijo que es un hebraísmo que de hecho dice que lo menciona Josefo en uno de sus libros. No recuerdo, parece que no dio la cita de Josefo donde uno lo puede encontrar. Así que él menciona que esto es un hebraísmo, lo del cielo y la tierra, relacionado al templo. No sé si Senda se refiera a eso, me gustaría que lo mencionara. Eso implica, dice Anthony, que todo lo que está escrito tiene que cumplirse como Dios lo determinó. Amén, Anthony, al 100 contigo, al 100 contigo. Entonces, sí conozco ese argumento, sí conozco que se dice que esto podría ser un hebraísmo, pero bueno, yo respeto y se me hizo muy interesante el argumento de que el cielo y la tierra en este pasaje tiene que ver con el templo de Jerusalén, y sí me pareció interesante, pero a mí algo no me checó, aunque yo respeto el argumento, aparte que sí suena muy interesante. Entonces, a mí como que no me convenció, es por eso que yo no había querido dar el estudio, y este es el tema de lo que yo no entendía de este pasaje, por eso yo no podía hacer un análisis. Este tema del cielo y la tierra yo no entendía por qué estaba ahí de esa manera, porque yo sabía y entendía que definitivamente no era que la ley tenía que permanecer mientras permaneciera el cielo y la tierra. Algo me decía que no era así. Así que bueno, como les menciono aquí, ahorita vamos a hablar del cielo y la tierra, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de esto, el por qué. Pero dice que aquí es más fácil que pase precisamente el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Como dijo Anthony, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo más mínimo y lo más pequeño de la ley. Ahí le doy la derecha a Anthony, todo se tiene que cumplir. Bueno, aquí vemos algunos textos donde se nos dice y se profetiza que el cielo y la tierra que vemos hoy, en la que estamos hoy día, tiene que pasar. ¿Ok? Por eso les decía yo anteriormente que sí está profetizado que el cielo y la tierra tienen que pasar. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Esta frase, la voz del que conmovió entonces la tierra, está haciendo una referencia a cuando el Señor dio los 10 mandamientos audiblemente desde el monte Sinaí, cómo conmovió todo el monte, cómo conmovió la tierra, truenos, nubes, oscuridad y de todo. Entonces, está haciendo referencia a ese acontecimiento. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Estamos hablando de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero también Pedro nos habla en su segunda carta universal, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que estos cielos y esta tierra van a pasar, van a ser quemados, van a ser fundidos. Ahora, en Apocalipsis también nos dice, 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar no existía más.
Así que el texto de Lucas, por eso nos está diciendo que es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo más mínimo de la ley. Porque lo más mínimo de la ley es la palabra del Señor, es la palabra que salió de su boca, es la palabra que Él dejó, y esa palabra se tiene que cumplir. Pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor es más firme que el cielo y que la tierra. Ahí nada más. La palabra del Señor es más firme que el mismo cielo y que la misma tierra. Por eso es que se tiene que cumplir lo más mínimo de la ley. De otra manera sería más fácil que el cielo y la tierra desaparecieran. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí viene entonces el tema. ¿Por qué el Señor menciona al cielo y la tierra? Dicen que tenemos que entenderlo con una mente judía, con una mente hebrea, porque si no, no lo vamos a entender. Pero bueno, le damos gracias a Dios que Él envió su Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Así que, ¿por qué el Señor mencionó el cielo y la tierra? Pues vamos para allá. Y nos vamos a Deuteronomio. En el 24, Deuteronomio 31, 24 en adelante nosotros vamos a leer esto. Y es aquí donde nos va a decir por qué habló y por qué mencionó a los cielos y a la tierra cuando dijo que la ley, que lo que estaba escrito no podía frustrarse. Bueno, pues aquí va el por qué. Y no hace falta una mente judía, con el perdón de los que piensan de esa manera. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios. Y ese libro de la ley dice, esté allí por testigo contra ti. Bueno, aquí tenemos que el libro de la ley sería un testigo contra el pueblo de Israel de todo lo que el Señor iba a mencionar. Y aquí estamos hablando del famoso cántico de Moisés. El famoso cántico de Moisés que el Señor le dio antes de que entraran a la tierra de Canaán. Aquí es donde el Señor les dice todo lo que les va a pasar por causa de la desobediencia. Entonces el Señor empieza a decir, entonces continúa diciendo Moisés, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes. Sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Entonces dice Moisés, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras. Y aquí viene el tema. Y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. ¿Por qué van a ser testigos los cielos y la tierra? Dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y sé que os ha de venir mal en los postreros días, y por haber hecho mal delante de los ojos de Jehová, enojándole con toda la obra de vuestras manos. Aquí esto de la obra de vuestras manos es referente a la idolatría, que se iban a hacer ídolos y después se iban a hincar ante las obras de sus manos. Entonces, en el verso 30 y después en el 32:1 nos va a decir esto. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y es aquí donde empieza la profecía. Es aquí donde empieza la profecía. Entonces aquí empieza la profecía, y cuando empieza la profecía, la empieza de esta manera Moisés. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca.
Entonces, el Señor llama al cielo y a la tierra, manda como testigos a los cielos y a la tierra de toda la profecía del cántico de Moisés contra el pueblo de Israel. El Señor pone a los cielos y a la tierra como testigos contra el pueblo de Israel de todo lo que el Señor le había de hablar por boca de Moisés. Así que vamos a regresar al texto. Entonces el cielo y la tierra son testigos. No es que tienen que pasar, no tienen que ser destruidos para que la ley sea destruida. Son testigos que el Señor puso contra el pueblo de Israel, y ustedes pueden ir y checarlo en Deuteronomio 31 del 24 al 32:1. Así que este es el tema del cielo y la tierra. Aquí no nos está diciendo que tienen que pasar. Aquí nos está diciendo que son los testigos que tienen que ver que se cumpla todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre o a que se deje de cumplir lo más pequeño de la ley. Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir, y el cielo y la tierra son los testigos que Dios puso para que vean que lo que el Señor habló se tiene que cumplir. Ahora tenemos que ver aquí, el texto pareciera que el texto nos está diciendo que mientras esté el cielo y la tierra, la ley tiene que estar vigente. Pero aquí el texto nos está diciendo esto. Aquí lo que el texto nos está diciendo es que el cielo y la tierra son los testigos que Dios puso contra el pueblo de Israel, y los cielos y la tierra de alguna manera tenían que ver cumplirse la palabra del Señor. Y esto dice que no va a pasar, la ley no va a pasar, no con relación al cielo y a la tierra, dice que la ley no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Entonces, aquí el tema es que la ley no va a pasar con relación al cielo y a la tierra. Aquí la ley va a pasar, pero dice que hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo que va a hacer que la ley pase, lo que va a hacer que la ley deje de funcionar, lo que va a hacer que la ley caduque, no es el exterminio, por decirlo, del cielo y la tierra, sino su mismo cumplimiento. Cuando la ley se cumpla, es cuando la ley deja de funcionar. Y eso es lo que está diciendo el texto. Porque lo que va a hacer que la ley pase, dice que va a ser su cumplimiento. Una vez se cumplió la ley deja de funcionar. Entonces, por eso les digo, hay que analizar y no solamente leer y ponernos una idea en la cabecita. Porque el mismo cumplimiento de la ley es el que la va a llevar a su fin. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? La ley no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y el cumplimiento de la ley es la que le va a decir a Dios: gracias por habernos ayudado, muy amable de tu parte. De aquí en adelante continuamos. Ahora, aquí vamos a ver otro tema. Ese tema fue el del cielo y el de la tierra. Así que bueno, ahora dice que si el Señor no vino a abolir, Él vino a cumplir. Y en esta parte va a ser bien interesante. Esta parte va a ser bien interesante porque aquí ¿cómo les diré? Voy a darle una cierta razón a raíces hebreas y voy a poner en jaque al cristiano. En esta parte los voy a poner en jaque. Así que quiero que estén bien truchas, estén listos, porque aquí yo los voy a poner en jaque. Dice el Señor que Él no vino a abrogar, amén, eso ya lo vimos así. No vino a abrogar, Él vino a cumplir. Ahora, para que la ley deje de ser, tiene que llegar su cumplimiento. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra hasta.
Estamos en el 5:18. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra, ¿sale? Para saber en qué momento o a qué se está refiriendo. Pero de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, hasta que todo se haya cumplido, ¿sale? Bueno, esta palabra hasta que todo se haya cumplido, que sería esta de aquí, la 2193, que es geos, de afinidad incierta, una conjugación, preposición de adverbio de continuación hasta, de tiempo y lugar, ¿ok? En este caso sería un hasta de tiempo, que sería hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Así que bueno, entonces aquí la ley va a permanecer vigente. La ley va a permanecer vigente, pero solamente hasta en tiempo. Déjenme cambiar de color. A ver aquí. Hasta hablando en tiempo, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, aquí viene el trick, como dicen los gabachos. Aquí viene el trick, aquí viene la trampita que les voy a poner. Los voy a poner en jaque. ¿Ok? Dice la palabra que la ley no va a pasar. ¿Ok? La ley no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. La palabra del millón. ¿Ya se cumplió todo? Yo sé que aquí ahora algunos hermanos cristianos están empezando a pensar, a ver, espérate. Pues a mí me han enseñado que todavía no se cumple todo porque todavía falta esto y aquello por cumplirse, y así. Entonces, pues no. Aquí Raíces Hebreas dice que no se ha cumplido todo porque por lo menos hasta donde yo sé, dicen que les falta el milenio y que faltan algunas fiestas. En ese sentido, tendríamos que decir que entonces no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, la ley tendría que seguir vigente. Si no se ha cumplido, la ley tendría que seguir vigente. Y aquí viene el jaque para los hermanos cristianos. Si cualquier cristiano a mí me dice que no se ha cumplido todo, entonces tendría que aceptar que la ley está vigente. Si alguien a mí me dice que no se ha cumplido, entonces la escritura a mí me está diciendo que la ley está vigente. Y si la ley está vigente, entonces yo tendría que decirle a Raíces Hebreas, están en lo correcto. Y nosotros nos hemos equivocado. Aquí estoy haciendo preguntas. Yo aquí todavía no estoy sacando conclusiones para que después no me vayan a sacar de contexto. Lo que yo estoy haciendo aquí es poniéndolos a pensar un poquito. Ahora, yo entiendo, aquí pasa algo. Yo como cristiano, a mí me han enseñado o me enseñaron que todavía faltaban cosas por cumplirse. Porque yo también fui enseñado dentro del dispensacionalismo, donde se cree un milenio físico, donde se cree un arrebatamiento, donde se cree una tribulación y esperamos obviamente la segunda venida. Ahí sí, amén. Pero que todavía faltaban cosas por cumplirse. Entonces, si eso fuese así, según la escritura, la ley tendría que estar vigente. Entonces, aún que el cristiano, digamos que el Shabbat no se puede guardar porque también ahí se tenían que hacer ciertos sacrificios. El pueblo de Israel guardó la ley, el pueblo de Israel guardó o intentó guardar la ley después de la deportación, tanto de Asiria como de... se me fue el nombre, de Babilonia. Ahora, ya con la destrucción del templo, se va también el reino del sur, se los llevan a Babilonia, se quedan sin templo, mucha gente se quedó en la tierra, mucha otra se quedó acá en Babilonia y algunos estaban allá por el norte. Pues esos que estaban fuera de la tierra y aún los que estaban en la tierra se quedaron sin templo y al quedarse sin templo se quedan sin sacerdocio y se quedan sin sacrificios.
Pero en ese sentido, cada quien tenía que buscar la manera de vivir una vida agradable al Eterno, agradable al Señor. Y eso, vamos a decirlo, que es lo que pretende hacer Raíces Hebreas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros creemos o decimos que ya se cumplió todo? Si nosotros creemos y decimos que ya se cumplió todo, entonces la Escritura me dice que hasta aquí llegó la ley. Hasta aquí llegó la ley si es que todo está cumplido. Entonces, aquí viene otra vez la pregunta, a ver quién se anima a contestar. Primero, bueno, Raíces Hebreas sabemos que de plano dicen que no se ha cumplido, que falta por lo menos las fiestas. En el cristianismo dicen que falta el milenio, ¿no? La gran mayoría del cristianismo también creen en un milenio físico. Pero yo les pregunto ahora al cristiano, es al que voy a poner en jaque. Ahora yo le pregunto al cristiano. Si se atreven a contestar, bien, si no, no se preocupen. Pero a ver, ¿ya está todo cumplido o no está todo cumplido? Que los hermanos cristianos me respondan quién piensa que ya está cumplido y quién piensa que no está cumplido todo, que faltan cosas por cumplir. ¿Quién se anima a responder? Dos, están pensando, están rebobinando, están diciendo, ¿y ahora qué hago? Si digo que no se cumplió, entonces la ley tendría que estar vigente, pero si digo que sí se cumplió, pues entonces la ley ya no está vigente, pero si digo que ya se cumplió, pues de repente me han enseñado que falta esto y esto y esto por cumplirse, entonces, ¿qué hacemos? Frío o caliente, pero nada de tibio. A ver, ¿qué hacemos? Génesis dice que ya se cumplió. Verdades bíblicas dice que ya se cumplió. Alfonso hace un comentario, dice, ¿qué es eso de que no se han cumplido algunas de las fiestas? A ver, ahí, Raíces Hebreas, que alguien le conteste a Alfonso. Lili dice que ya se cumplió. Aquí Elvia nos dice, Elvia Costa, sí, yo creo que ya se cumplió con respecto a la ley del antiguo pacto. Van ganando los que piensan que ya se cumplió todo. Aquí todavía ningún cristiano me dice que no se ha cumplido. Falta, dice aquí, falta por cumplir, reconozca que no es que yo no estoy sacando todavía, Cantares, yo no he dado un veredicto final todavía, porque yo no lo voy a dar, ese lo tiene que dar la Escritura. Así que, tranquilita. Ok, Virginia dice, a ver, Virginia, ahorita yo no sé, a ver, sí, ya se cumplió. Después de que Yeshua hubo tomado el vino, consumado es. Dejando la cabeza caer, entregó. Órale, a ver, ¿quién le dice algo aquí a Virginia con ese texto? Sí, está todo cumplido. Consumado es, dice Marco. Nadie lo va a mandar a la hoguera, hermano, tranquila. Pueden contestar, dice, nadie los va a mandar a la hoguera. Tranquilos, aquí estamos aprendiendo. Es para que nosotros pensemos un poquito, qué es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, está bien, está mal, a ver qué es lo que está pasando. Tampoco quiero decir que yo tengo la verdad absoluta, ¿eh? Así que todo lo que yo hablé aquí tienen que irlo a checar con las Escrituras. Falta el regreso de Jesús, fiesta de trompetas. Ok, bueno, pero Aleph, obviamente son de Raíces Hebreas o más o menos de esa línea. Entendemos que ellos, así es su línea de pensamiento. Aquí lo que yo hice es poner en jaque un poquito a los cristianos. A ver, bueno, dice Efraín, ¿pero qué fue consumado? Bueno, sin templo no se puede guardar la Torá, nos dice Anthony el griego. Cantares dice, ¿qué dice? Los cristianos no saben contestar porque no conocen la palabra. No te preocupes, Cantares, que para eso estamos aquí, para aprender todos juntos. No somos dueños de la verdad. Así que bueno. Dice él, cuando Cristo cumplió la ley, allí llegó a su fin. Por eso dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Ahí está la respuesta del hermano Luis. Bueno, pues vamos a ver ahora. Oh, miren, acá está Vamos a ver qué dice Rubén. Todos quieren saber la respuesta de Rubén también. A ver, acá dice Aleph, primero dice, consumado la paga del pecado. Bueno,
Acá nos dice Rubén, Peregrino en Lucas 24 dijo que es necesario que se cumpliese lo que está escrito de la ley de Moisés, salmos y profetas, ya que Cristo está diciendo que todo se cumplió, es que todo se cumplió, bro. Amén. Fíjense que me sorprendieron ahora sí, Pensé que los iba a poner en jaque, pero tienen claras las cosas dentro de lo que creen. Bueno, entonces aquí la pregunta es, unos dicen que sí se cumplió, otros dicen que no se cumplió, otros dicen que faltan ciertas cosas para cumplirse. Bueno, aquí el tema es que si se cumplió, se tuvo que haber cumplido todo. Y si no se cumplió, bueno, ahí sí faltarían cosas por cumplirse. Y si faltan cosas por cumplirse, la ley estaría vigente. Ahora, si se cumplió todo, y cuando decimos todo es todo, la ley tendría que estar abrogada. La pregunta es, ya les pregunté a ustedes, respondieron, la respuesta de Raíces Hebreas, entendemos que ellos definitivamente creen que no se ha cumplido todo. Entonces, tenemos lo que vamos a decir, los cristianos respondieron, la mayoría respondió que sí, que ya se cumplió. Raíces Hebreas sabemos y entendemos que dicen que no se ha cumplido. Ahora, más allá de lo que piense el cristiano o lo que piense y crea Raíces Hebreas, aquí la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto al cumplimiento de todas las cosas? Aquí ya no va a contar en este caso si el cristiano dijo una cosa o si Raíces Hebreas dijo otra. Aquí la respuesta nos la va a dar la Escritura. Ahora, si lo que la Biblia diga no va de acuerdo a mi respuesta, pues entonces hay que tomar en cuenta lo que diga la Biblia para saber entonces qué es lo que está pasando, ya sea de un lado o ya sea del otro, ¿sale? Ahora vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué es lo que la Escritura dice con respecto a que si se cumplió o no se cumplió? Pues nosotros tenemos dos textos aquí. El primero, el Señor Jesucristo haciendo una oración en Juan capítulo 17, verso 4. Él habla y dice, hablándole al Padre, le dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. A ver. Dijo el Señor que Él no vino a abrogar, que Él vino a cumplir. Si Él no vino a abrogar, amén, pero dice que Él vino a cumplir. Ya después, en la etapa final ya de su vida y ministerio, en Juan 17:4 dice que he acabado la obra que me diste que hiciese. Y acabado quiere decir terminado. Acabado quiere decir cumplido. Él vino a cumplir. En este caso, Jesús está diciendo que Él terminó la obra que vino a cumplir. Y en Mateo 5 nos dijo que Él no vino a abrogar, pero que Él vino a cumplir. Y si Él vino a cumplir, le está diciendo al mismísimo Padre que Él terminó la obra que le dio que hiciese. Después, en el mismo Juan, en el 19:28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Aquí tenemos tres declaraciones del Señor Jesucristo. Ahora, más allá de lo que nosotros creamos, entendamos, se nos haya enseñado, aquí la pregunta no es si Cristo ya regresó o no regresó. Aquí la pregunta es, ¿qué está diciendo el Señor en estos textos? ¿Qué está diciendo el Señor en estos textos? Yo sé que podemos hablar del milenio, podemos hablar de la segunda venida, podemos hablar de las fiestas, podemos hablar de lo que nosotros queramos. Aquí la pregunta es,
¿Qué está diciendo el Señor en estos textos? Deja a un lado ahorita tu postura un poquito, déjala a un lado, métete a la Escritura. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que Él dijo en estos textos? ¿Está terminado o no está terminado? Si Él dijo que Él vino a cumplir y después dice que todo está terminado, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ahora, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Que dicen que el Señor solamente vino a quitar el pecado en su primera venida. Pero ¿en dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? Contéstenme por lo menos qué está diciendo el Señor en estos textos. Por lo menos Aleph Tav se arriesgó y dijo que nada más vino por lo del pecado. Ahora, si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 9, ahí nos dice las cosas que habría de cumplir el Mesías en su venida. Y no dice que en la segunda venida, habla que es en la primera. Vamos rápido, eso no lo tenía anotado aquí no lo tenía anotado en el PowerPoint. Entonces ahorita pone el Señor esta palabra y nos vamos como hasta el 24, por decir así. 7 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y todo esto se tenía que cumplir en su primera venida. Ahí no está hablando de segunda venida o de que iba a venir a cumplir una parte. Daniel nos está diciendo que todo esto se tenía que cumplir en su primera venida. Y no solamente esto, obviamente si nosotros vemos las profecías que el Mesías tenía que cumplir, son muchísimas y muchísimas más, pero con respecto a lo que están diciendo que es solamente con relación al pecado, bueno, aquí vemos una serie de cosas que el Señor tenía que cumplir en su primera venida. ¿Alguna persona tiene alguna profecía en el antiguo pacto de la segunda venida? Que nos den la cita, por favor. Si alguien tiene una cita de la segunda venida en el Antiguo Testamento, me gustaría conocer la cita. Ahora, el Señor ya dijo que Él vino a cumplir. Después le dice al Padre, he cumplido y he terminado la obra que me mandaste a cumplir. Después, en la mismísima cruz, el Señor dice, consumado es. Vamos a ver esta palabra de consumado es, ahora que me acuerdo también. A ver. ¿Cuál era la cita acá? 19:30. ¿Qué quiere decir consumado? Vamos a ver qué quiere decir consumado. Consumado es, aquí está. Entonces, ok. Compré tanto, vinagre dijo, ha sido completado. Esta sería la palabra de consumado es, ha sido completado. Bueno, sería la palabra 50-55. Te leo. A ver, te leo. Ponme ahí el texto. Consumado es, quiere decir terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda. ¿Están viendo lo que quiere decir consumado es? Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Les pregunto, ¿qué quiso decir aquí el Señor entonces? Cuando dijo consumado es. Y después de la resurrección, el Señor habló con el Padre antes de la crucifixión, diciendo que todo estaba acabado. El Señor habló en la misma cruz, momentos antes de entregar el Espíritu, dijo consumado es. Y el Señor, después de resucitar, habla a los viajeros que iban camino a Emaús y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros.
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que en griego significa destruido, dice el hermano Luis Camacho. Así que el Señor dice que todo está consumado y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto al cumplimiento de las cosas? Por lo menos, y yo creo que sobraría si alguien más dijera algo diferente de lo que ya el Señor Jesús dijo, el Señor dijo que todo está cumplido. La pregunta es ahora otra vez, ¿se cumplió o no se cumplió? Después de haber escuchado al Señor Jesucristo, después de haber visto lo que Él dijo con sus propias palabras, ¿quién se atrevería a decir que no se cumplió? No, no lo escriban, tampoco quiero irnos por ese lado. Pero allá en su mente, ustedes en su corazón, ¿quién podría decir que no se cumplió? Ahora, una vez que el Señor dijo que se cumplió, ¿será que los apóstoles entendieron eso? Pero vamos a ver qué nos dice Gálatas con respecto a si se entendió o no se entendió el tema, si se cumplió o no se cumplió. Nos vamos a Gálatas 3. Vamos a leer rápidamente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, quiero hablar algo aquí rápidamente que se me viene. El pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto eterno. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, dice que en ti o en sus simientes serán benditas todas las naciones. Ahora, sabemos que ese cumplimiento, el cumplimiento de este pacto, se cumple en Jesucristo, se cumple en nuestro Señor. Cuando se cumple el nuevo pacto y que lo cumple nuestro Señor Jesucristo, o se cumple en nuestro Señor Jesucristo, que es quien viene a instituir el nuevo pacto, les pregunto, ¿qué más hay? ¿Qué más hay después del nuevo pacto? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del nuevo pacto? Ahora, entre que el Señor hace el pacto con Abraham y se cumple con nuestro Señor Jesucristo, ocurre todo lo que es la descendencia de Abraham y toda la historia del pueblo de Israel, donde el Señor les da el pacto del Sinaí, les da la Torá, pero esa Torá tenía un propósito, que ahorita es lo que vamos a ver aquí, pero quería yo remarcar esto de que ese nuevo pacto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay más allá del nuevo pacto que se tenga que cumplir? ¿Qué hay más allá del nuevo pacto? Aquí no se trata de filosofar, pero es que ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría el otro? No, hay que entender lo que la Escritura está diciendo, porque si yo me voy a basar a mi lógica obviamente no va en línea con lo que está escrito. Así que aquí nosotros tenemos que ver. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí para los que nos quieren dejar fuera y piensan que es solo para Israel. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida y nadie le añade. Bueno, aquí voy a hacer otro comentario. Ahorita vamos a hablar de las profecías, para poner algunos ejemplos. Ahorita vamos a hablar un poco de las profecías. Un pacto, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le añade ni le invalida. Y esto lo encontramos también en la Torá. En Deuteronomio dice que a esa palabra que el Señor les dio, no se le añade y no se le quita. Para este punto voy a regresar acá. ¿Ok? Voy a regresar aquí. Ahora, el tema es este. A la ley no se le quita y no se le añade. Como quien dice, si la ley se cumplió, tiene que estar abolida en su totalidad. Si la ley no se cumplió, la ley tendría que estar vigente en su totalidad. Así que, para los que dicen que no se cumplió, la ley está vigente en su totalidad, porque no se le puede quitar y no se le puede poner. Y ese es el tema. Cuando se dice en Hebreos, que es otro texto que vamos a analizar, Hebreos dice por 7:12, creo que también, y cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Bueno, ahí dicen, es que solamente fue la ley ceremonial. Bueno, ahí lo que nosotros estaríamos haciendo, estaríamos quebrantando la Torá, porque a la Torá dice que no le puedes quitar y no le puedes añadir. Así que a la Torá o la tienes vigente completa o la tienes abolida completa. Así que continuamos leyendo. Así que nadie la invalida y nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, ¿ok? A su simiente. No dice y a las simientes. ¿Por qué dice aquí en singular simiente y por qué dice acá en plural simientes? Porque dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, no a sus simientes como si hablase de muchos en plural, porque Abraham tuvo 8 hijos. Así que de esos 8 hijos, la promesa no fue con ninguno de esos 8 hijos en general, sino que la promesa fue hecha con Abraham y fue hecha con Cristo. Aunque Cristo viene del linaje de la línea de Isaac. Pero es en Cristo en donde se cumple la promesa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso les digo, ese pacto hecho con Abraham se cumple en Cristo. ¿Qué más hay allá de ese nuevo pacto? Esto digo, el pacto previamente ratificado para con Dios, para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque aquí el tema es, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús les hago esta amonestación. Aquí lo importante es alcanzar la promesa, no es cuál obediente tú eres a la ley. Aquí el Señor dio la ley para que la gente llegase a alcanzase la promesa. Lo importante que Dios nos da y que Dios nos ha prometido es la promesa que es en Cristo. No es para guardar una ley, es para alcanzar la promesa. Una vez alcanzando la promesa, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Así que esta herencia que Dios nos da en Cristo Jesús,
una vida eterna, un cuerpo glorificado, una ciudad celestial, no es por la ley, es por la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió, Dios la dio, Dios la cumplió a Abraham por medio de la promesa. Y si es por medio de la promesa, el apóstol pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si es por la promesa, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta, aquí vemos otra vez la palabra hasta, la ley fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y como leímos, esa simiente es Cristo. Por eso dice que Cristo vino a cumplir. Él no vino a abrogar. Y una vez que el Señor viene, Él cumple. Y esta ley era hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, lo cual nosotros leímos aquí en el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, aquí nos dice, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley fue añadida, fue dada por causa del pecado hasta el momento que viniese la simiente, hasta que Cristo viniera a cumplir esta simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios, no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. ¿Por qué la ley no es contraria a las promesas? Porque la ley tenía su propósito y la promesa era el fin de donde la ley tenía que llevar o encaminar al pueblo de Israel. No son contrarias, la ley no anula las promesas, ni las promesas anulan la ley, porque la ley tenía su propósito. Y lo importante para Dios no era tu obediencia, sino que llegases a ser partícipe de estas promesas. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, dice, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, nuestro Señor Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro guía, ha sido el que nos ha llevado, ha sido el que nos ha guardado, ha sido el que nos ha encaminado, ha sido el que nos ha enseñado para llevarnos a Cristo. Así que es por la ley para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué aferrarnos a una fe si lo que el Señor quiere es que en realidad nosotros estemos en Cristo? Y tristemente se está enseñando que una vez que se llegue a Cristo hay que regresarse a la ley. Pero es que la ley es la que es nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, pero venido el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo esa ley, porque ya llegó nuestro Señor Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Será que el apóstol entendió que ya todo se había cumplido? Vamos a leer unos cuantos textos más aquí ya en el PowerPoint para ir terminando y hacer algún comentario por aquí.
Así que Romanos 6 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No somos llamados a pecar, somos llamados a vivir en santidad, aún no estando bajo la ley. Somos llamados a vivir en santidad. Pecaremos porque no estamos bajo la ley en ninguna manera, sino bajo la gracia en ninguna manera. Así que continuamos leyendo otros 2 o 3 versículos más. Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esta palabra fin. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra fin. 10:4. Ok, porque aquí hay un tema con esa palabrita fin. Por eso la voy a poner. Finalización, porque de ley ungido hacia adentro, rectitud a todo el confirmado. Bueno, finalización. ¿Qué quiere decir finalización? Telos. El primitivo telos, fijar fuera un punto definitivo. La definición, propiamente el punto al que se apunta como límite, hasta dónde tiene que llegar. Es decir, por implicación, la conclusión de un acto o estado, la conclusión, terminación de una manera literalmente y figuradamente indefinido. Resultado sería un resultado. Último, profético, sería un propósito específicamente impuesto o tasa como de pago. Pues esa es la palabra fin. Porque hasta aquí llegó la ley, porque Cristo hizo que hasta aquí llegara la ley. Una vez llegado Cristo, hasta aquí llegó la ley. Así, tranquilamente. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos por otro texto. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Gálatas 15:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí solamente estamos siguiendo la línea de que si el apóstol o los apóstoles entendieron las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que todo estaba terminado y estaba consumado. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos vamos a Romanos 13, del 8 en adelante. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento quiere decir que se cumplió, o que uno puede cumplirla, llevarla a su plenitud en el amor. Ahora, muchos dicen, ok, creímos en Jesús, creímos en Yeshua, y ahora nosotros obedecemos por amor. El tema es aquí que no es obedecer por el amor, es que creímos en Cristo y nosotros viviendo y caminando en amor, se cumplen los mandamientos. No es que yo los cumpla, sino que en el amor se cumplen los mandamientos. Por otro lado, tenemos a Cristo, tenemos la ley y tenemos aquí lo que es la historia del pueblo de Israel. Aquí tenemos el evento de la crucifixión de nuestro Señor,
Después tenemos la gracia y tenemos acá la historia de lo que ya sería los creyentes en Cristo. Bueno, aquí sucede algo, que el Señor da la ley. Nuestro Señor Jesucristo viene y dice que Él no viene a derribarla, a abrogarla o a destruirla. Él viene y Él lo que viene es a cumplirla. Y una vez que la ley es cumplida, dice que una vez que todo quede cumplido, la ley queda fuera de servicio, la ley queda abrogada. Y comienza la etapa, por decirlo, de la gracia, el tiempo de la gracia. Ahora, acá tenemos al cielo y aquí esta línea cafecita sería la tierra. Este cielo y esta tierra son testigos en contra del pueblo de Israel al haberles dado la ley y que la ley se tenía que cumplir. Y esta ley se cumple con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Lo que muchos quizá no hemos entendido es que la cruz, en la cruz, ahí cambió toditito, ahí cambió toditito. Y es lo que muchas veces se nos cuesta ver. Nos cuesta ver que en la cruz cambió toditito. Todo cambió. Cuando nosotros nos vamos a leer Hebreos, ahí nos vamos a dar cuenta de todo. Como dijo la canción, todo cambió. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios tenía guardado, tenía determinado para el cumplimiento de las cosas. Cuando viene ese cumplimiento, el cumplimiento del tiempo es cuando Dios envía a su Hijo. En otras palabras, cuando el Señor envía a nuestro Señor Jesucristo es porque vino el cumplimiento de todas las cosas. Y por otro lado, Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que déjenme decirles algo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y ya vimos por qué lo dijo, porque el cielo y la tierra son los testigos que el Señor puso como testigos de que todo se tenía que cumplir. Este cielo y esta tierra tenían que ver cumplida toda la palabra del Señor. Así que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Hasta es muy importante, hasta que todo se haya cumplido. Aquí viene una pregunta. Dice el Señor que Él no vino a abrogar, pero dice que Él vino a cumplir. Ahora, si el Señor dice que Él vino a cumplir, el Señor vino. Ahora, ¿será que Él cumplió o no cumplió? Porque si dice que Él vino a cumplir, nosotros estaríamos diciendo o que fue un mentiroso o que fue un incapaz. Pero si el Señor dijo que Él vino a cumplir, es porque Él vino a cumplir. Y si Él dijo que vino a cumplir, es porque iba a cumplir. Así que si el Señor dijo que Él vino, si el Señor vino a cumplir, es porque el Señor vino a cumplir. Hay personas que yo sé y entiendo que creen, que dicen que Él vino a cumplir una parte y en su segunda venida va a venir a cumplir todo lo demás. ¿En dónde eso está escrito? ¿En dónde eso está escrito? Porque el Señor dice que todo está consumado y no dijo, en mi segunda venida terminaré con todo. En mi segunda venida consumaré todo. Es que si el Señor dice que Él vino a cumplir, Él tuvo que haber cumplido. No hay más. Aunque no entendamos, aunque no nos guste, aunque no vaya de acuerdo a nuestra teología, aunque no vaya de acuerdo a nuestra postura, el Señor vino a cumplir y el Señor cumplió. Y Él mismo lo dijo, he terminado la obra que me diste que hiciere, consumado es, y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor dijo que se cumplió
Si no nos gusta, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero el Señor cumplió. Está escrito. Así que si Él dijo que vino a cumplir, no es que yo diga que Él tuvo que haber cumplido porque Él lo dijo nada más. No, Él dijo que vino a cumplir y Él dijo que cumplió. No hay más para dónde irnos. No hay más para dónde moverse. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que lo que yo quiero mencionarles acá. Así que el texto de Mateo 5, 17 y 18 no enseña que la ley tendría que estar vigente, sino todo lo contrario. Lo que realmente está enseñando el texto es que la ley quedó abrogada en el cumplimiento de la misma, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo unas palabras de la hermana Génesis que dijo que ese texto, en vez de fortalecer ese argumento de que la ley estaba vigente, que era todo lo contrario. Y yo me sonreí porque definitivamente así es. El Señor dijo, consumado es. Ahora, yo voy a decirles aquí algunas cosas voy a mencionar algunas profecías. Yo sé que si las personas son dispensacionalistas, van a decir que estoy loco y que soy un hereje. Pero si el Señor dijo que cumplió, yo me quedo mejor con lo que el Señor dijo que Él cumplió. Así que pasamos a dar unos ejemplos. Este tema tan discutido, que si las tribus, que si llegaron, que si no llegaron, que si regresaron, que si están perdidas, que si están encontradas. Pues el Señor, déjenme decirles que Él cumplió con la profecía de la reunión de las tribus, de acuerdo a Isaías 49, del 1 en adelante. Y no solamente eso, pero ahí lo menciona. El problema es que nosotros queremos ver a una multitud de gente física yendo a un lugar físico, a un territorio físico. Pero la reunión de las tribus en Cristo, la reunión de las tribus en Cristo, es que donde quiera que se encuentren estas personas que son israelitas y que son judías a lo largo y a lo ancho de la tierra, una vez que creen en Cristo, están en Cristo, y es ahí donde están reunidas, es ahí a donde ellos están llegando, es ahí a donde ellos han venido llegando, y es ahí también donde los gentiles llegamos por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que alrededor del mundo, tanto israelitas como judíos y como gentiles, estamos todos llegando a Cristo. Y en Cristo, aunque estemos de un extremo al otro de la tierra, la Biblia dice que somos un solo cuerpo, que somos un solo hombre. Y es así que se cumple la profecía de la reunión de las tribus, y no es que tengan que llegar de un lugar y de otro para irse a la tierra Medio Oriente, que yo sé que muchos ven así la reunión de las tribus. Pero cuando venimos al nuevo pacto, y si el Señor cumplió todas las cosas, es porque todo se está llevando a cabo en Cristo. Y no lo digo yo, ahorita vamos a leer un texto donde dice que todo se tenía que cumplir en Cristo. Todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, todo tenía que ser reunido en Cristo, porque ese es un misterio que el Padre tenía desde el principio. Bueno, viene el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es obvio, y yo creo que no hay discusión, que en el momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo paga por los pecados del mundo, y los que acudimos a esa fe y a ese llamado, nuestros pecados son perdonados. Se habla de la paz de su pueblo, dicen, bueno, pues es que no hay paz, mira cómo vive. No, aquí la paz nos está hablando de la paz que el Señor nos da aún en medio de la aflicción, como Él mismo lo dijo. Mi paz les dejo y mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor dijo, no teman, van a tener persecución, van a tener aflicción, pero no teman,
porque yo he vencido al mundo. Así que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero es que las personas quieren ver una paz que tiene que ver con la guerra. Pero es que el Señor, la paz que nos dio, no tiene que ver con la guerra, nación contra nación. Tiene que ver con una paz interior, con la convicción de que estamos esperando el día de nuestra redención. Que va a haber un solo pastor y un solo rebaño. Amén. Eso está cumplido. Eso está cumplido. Ese rebaño en Cristo Jesús, todos venimos a Cristo por la fe, todos venimos a Cristo por la fe y tenemos un solo pastor. No hay discusión. Tenemos un pastor y hay un solo rebaño. Entre judíos, entre israelitas y entre gentiles. Vivir confiadamente en su tierra. Bueno, muchos dicen, mira, es que no se ha cumplido porque no se han reunido las 12 tribus allá en la tierra del Medio Oriente. Entonces tiene que vivir confiadamente. Jesucristo tiene que reinar allá, tiene que traer la paz y entonces vamos a vivir seguros. Bueno, es que no hemos entendido. En Romanos dice que a Abraham no se le prometió solamente la tierra literal, la tierra terrestre. Abraham dice en Romanos que se le prometió el cosmos. Se le prometió todo a Abraham y a su simiente. Se le prometió el cosmos. Y este Abraham dice que él murió con la esperanza de ir a la tierra que Dios tenía preparada para él y no la tierra de donde él había salido. Porque si él buscara un lugar terrenal, tenía tiempo para regresar. Pero dice que su vista estaba puesta en la ciudad que tiene fundamentos inconmovibles, una ciudad hecha no de manos, es decir, de esta creación. Y es esa tierra a donde nosotros vamos, es esa tierra que el Señor nos prometió. Yo voy y voy a preparar lugar para todos vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús cuando la gente las quiere ver cumplidas de una manera humana, de una manera literal, de una manera física. Si quieren mantener esa posición, están en todo su derecho, pero si mantienen esa posición, Jesucristo dijo que vino a cumplir y entonces no cumplió. Pero cuando Él dice que Él vino a cumplir, yo le creo a Él que Él cumplió. Y si Él cumplió, es que todo esto se está cumpliendo en Cristo. Y vamos para Efesios. Efesios capítulo 1. Y ya con esto terminamos, ya con esto terminamos. Vamos a leer desde aquí, nos vamos rápido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, fíjense, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto es lo bonito, miren. Bueno, aparte de lo que leímos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que el misterio de su voluntad, de su propósito, que se dio a conocer según el beneplácito que Él se había propuesto en sí mismo, hablando del Padre, de reunir todas las cosas en Cristo,
¿En qué momento en la dispensación, en la economía del nuevo pacto, que es el cumplimiento de los tiempos? ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Yo no sé ustedes, esto es, aquí cada uno se pone a prueba si le creemos al Señor que Él cumplió todas las cosas, o decimos que Él vino pero no pudo cumplirlo y va a tener que regresar a cumplir lo que no cumplió, que tenía que cumplir en su primera venida. Pues yo le creo al Señor que Él cumplió todas las cosas porque yo veo las cosas cumplidas en Él. En Cristo yo las veo cumplidas. Si yo me pongo a ver hacia la tierra del Medio Oriente, no voy a ver quizá cumplido. Si yo me pongo a ver con mis ojos carnales, yo no voy a ver quizá nada cumplido. Pero en Cristo yo veo todo cumplido. En Cristo yo veo todo cumplido. ¿Por qué? Porque Él dijo que cumplió todas las cosas. Si yo no entendiera, pues yo tendría que ponerme a meditar y a decir, a ver, Señor, a mí me enseñaron de esta manera y a mí me han enseñado y yo hasta veo como que las cosas no se han cumplido, pero tú dices que ya se cumplieron. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? ¿Qué es lo que yo no estoy comprendiendo? Porque tú, no el peregrino, no ningún cristiano, tu palabra dice que tú cumpliste las cosas. ¿Por qué yo no lo estoy entendiendo? Si no le ponemos sinceridad, si no le ponemos humildad para acercarnos delante del Señor, vamos a seguir de la misma manera. Así que esto yo se los dejo a ustedes. O el Señor cumplió o el Señor no cumplió. Pero Él dijo que había venido a cumplir. Si ustedes dicen que no cumplió, todo lo escrito en el antiguo pacto, como el mismo Señor Jesucristo dijo en la Torá, en los Salmos y en los profetas, todo apuntaba a la primera venida del Señor. Hay cosas que siguen su curso, pero que empezaron, vamos a decirlo así, empezaron a funcionar en el momento que el Señor vino y cumplió todas las cosas. Como por ejemplo dice la Escritura que es necesario que Él esté reinando hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Hebreos dice que el Padre le sometió a Él todas las cosas, dice, pero aún vemos que no todas las cosas le han sido sometidas, porque ahorita estamos en un proceso, estamos en un progreso, por decir así, pero que todo, vamos a decirlo, que toda la maquinaria del nuevo pacto, de lo que anunciaba el antiguo pacto, se está llevando a cabo, aunque nosotros veamos que eso va a concluir quizá en un futuro, pero eso ya empezó. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando dice que la piedra que fue arrancada del monte, no con mano, y fue y pegó a los pies de la estatua de la visión o del sueño de Nabucodonosor, y dice que esa piedra pegó y destruyó los imperios, y que esa piedra fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta hacerse un gran monte en la tierra. Y eso no es otra cosa más que el reino mesiánico. Y ese reino mesiánico va creciendo y va creciendo de acuerdo y a la medida que los cristianos, mejor dicho, a medida que la gente va poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que ellos van poniendo su fe en el Señor Jesucristo, vienen a entrar al nuevo pacto, son parte de la era mesiánica que va creciendo y va creciendo y va creciendo, así como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando crece es la más grande. Y ese es el reino que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero la gente no lo quiere ver de esa manera. La segunda venida, esa ya es anunciada por los apóstoles y es anunciada por el mismo Señor. Y es anunciada en el Apocalipsis. Pero esa segunda venida no está profetizada en el antiguo pacto. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que lo que estaba profetizado en el antiguo pacto
se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y al cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, todo ese antiguo pacto, como yo lo enseño, queda abrogado, queda abolido, y entramos a la economía del nuevo pacto, que es la iglesia de creyentes en Cristo Jesús.